Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también lo envío a ustedes». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se lo retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pueden tomar asiento. Hoy estamos celebrando con gran alegría el cumpleaños de la Iglesia, el nacimiento de la Iglesia. Entonces, para ello vamos a dividir la homilía de hoy en tres partes. La primera, si la Iglesia nace en Jerusalén, es así lo que acabamos de escuchar. ¿Por qué tiene su sede en Roma? Primera parte de la homilía. Segunda, ¿qué es lo que hace referencia a Pentecostés? ¿Es una fiesta instituida por Jesús o ya viene de mucho antes? Y tercero, una reflexión del Evangelio. Entonces, vamos a comenzar por esta primera parte. La Iglesia nace en Jerusalén, es verdad. ¿Y recuerdan el mandato de Jesús? Vayan y anuncien a todos el Evangelio, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí quizás lo vamos a tener más fresco la vida de San Pablo, porque lo estamos leyendo a lo largo de estos días, lo estuvimos meditando, lo estuvimos rezando. ¿Dónde muere Pablo? ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo? A Roma. ¿Dónde va a morir Pablo? En Roma. ¿Sí? Pero, ¿quién es el primer papa de la Iglesia? Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te doy las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Bien, ¿dónde muere Pedro? En Roma. ¿Sí? Muere como Cristo, pero dice: yo no soy digno, Señor, de morir no soy digno de morir como mi Señor. Entonces lo crucificaron al revés. Pobre Pedro. Y sabemos que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir, y contagia ese testimonio, contagia ese ejemplo de morir, de vivir por Cristo, como Cristo murió por nosotros. Entonces, Pedro, y lo meditamos en el día de ayer, que debería glorificar y testimoniar a Cristo, lo hace. Testimonio, palabra griega que quiere decir mártir, en griego quiere decir testimonio. Entonces, da testimonio, muere en Roma. ¿Dónde está la tumba de San Pedro? ¿Dónde está la tumba de San Pedro? Y claro, en la iglesia que se llama San Pedro. Ahí está el cuerpo de San Pedro. Por eso se llama San Pedro la iglesia. Y de ahí tenemos la sucesión, decimos nosotros, apostólica. Viene de los apóstoles. O vamos del Papa Francisco, que es Pedro acá en la tierra. Cristo le da a Pedro las llaves, podríamos decir, de esta iglesia acá en la tierra. Porque Jesús se fue al cielo. Entonces, Pedro, encárgate vos ahora, ¿sí? Entonces, vamos del Papa Francisco para atrás. Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, que lo rezamos el viernes, Juan XXIII, y así seguimos la tradición. Llegamos a Pedro. ¿Y quién lo instituye a Pedro? Jesús. Por eso, la iglesia, por la sangre de estos mártires, estos dos pilares de la fe, Pedro y Pablo, encontramos en Roma la sede. ¿Sí? ¿Se entiende? Católica quiere decir universal, otra palabra griega. Apostólica porque tiene el cimiento de los apóstoles. Romana porque está su sede en Roma. ¿Pero dónde nace la iglesia? En Jerusalén, en un día como hoy. ¿Y qué pasa entonces? Ahora vamos a entrar en esta segunda parte de la homilía, recordando esta fiesta antigua conocida como la fiesta de las semanas. Y eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Escuchemos bien, dice lo siguiente: cuenta 7 semanas a partir del momento que empieces a cosechar. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Y cuántas semanas nos dice acá? 7 por 7, ¿cuánto es? Muy bien. Y al término de ellas,
celebrarás las fiestas de las semanas en honor al Señor tu Dios, llevando tus ofrendas voluntarias, en la que el Señor tu Dios te bendiga. Sigue. Te alegrarás en la presencia del Señor, tu Dios, junto con tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita en la ciudad, el extranjero, el huérfano, la viuda, todos estarán contigo. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Alegrémonos. Y sigue. Recuerda que fuiste esclavo de Egipto y observa fielmente estas prescripciones. Recuerda que fuiste esclavo. ¿Recuerdan cuál era la Pascua judía? ¿La liberación de qué? Del faraón. La salida de este pueblo egipcio. Recuerda que saliste de ahí, ¿sí? Pero, eso es la antigua alianza. Si vamos al profeta Jeremías, nos va a decir lo siguiente, porque ellos sabían que debería llegar la nueva alianza. Estoy hablando ahora mucho antes de que venga Jesús. Llegarán los días, dice oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con los padres en el día que los tomé de la mano y los hice salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Esta alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Y ahora viene algo que es muy jugoso para nuestra alma, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor, yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cuál era la antigua alianza? ¿Recuerdan esta salida de la esclavitud? Estos 40 días en el desierto y después, en el día 50, Pentecostés. ¿Qué hace Dios? Le da a Moisés, ¿qué cosa? Las tablas de la ley. ¿Sí? Por eso, en este principio de la Biblia, ¿qué nos dice? Libro de la antigua, o también conocemos como Nuevo, no, como Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Quién es el Nuevo Testamento? Cristo. O el libro de la Nueva Alianza. ¿Por qué? Porque ya esta alianza que nos avisaba Jeremías, en donde Dios no va a inscribir su alianza, su sello en una tabla, sino en sus corazones. Viene a transformar nuestra vida. Entonces, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo tengo mi corazón? ¿Cómo está mi alma de cara a Dios? Porque yo vengo ahora a recoger ese fruto de Pentecostés, el Espíritu Santo, por el cual Cristo pasamos con Él en Semana Santa, su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué nos prometió? El Espíritu Santo. Y ahora sí, viene la reflexión del Evangelio, ese Espíritu Santo. Por eso es necesario comprender de dónde viene, hacia dónde vamos, porque si no esto pareciera ser que sale de la nada y se fuma. No, 50 días en los cuales ahora nos toca recoger esos frutos del Espíritu Santo. ¿Los recuerdan los frutos? Vamos a repasarlo. Lo encontramos en el libro de los Gálatas, 5:22. Dice lo siguiente. Por el contrario, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y temperancia. Hoy en el Evangelio encontramos dos frutos del Espíritu Santo y ojalá sean los nuestros también. Abre Jesús el diálogo. ¿Cuáles son las palabras con las cuales Jesús inicia el Evangelio de hoy? La paz esté con ustedes. Hago un examen de conciencia. ¿Vivo en paz? ¿Tengo esta paz de Cristo? Tuve 50 días hasta este momento. ¿Me preparé bien? ¿Estuve papando mosca? Quizás sí. Bueno, listo, me preparo de acá para adelante. Y si no, voy a empezar a experimentar esa paz de Dios en mi alma. ¿Y qué produce inmediatamente? Jesús viene, anuncia la paz. Y tras cartón, como decimos, ¿qué dice? Los discípulos se llenaron de ¿qué? Alegría. Otro fruto del Espíritu Santo. Pero si prestamos atención, ¿cómo estaban los discípulos antes de esto? Llenos de temor. Estaban con las puertas cerradas. Llenos de temor, con las puertas cerradas. ¿Sí? ¿Cómo está mi alma hoy de cara a este Evangelio en esta hermosa fiesta de Pentecostés? ¿Me encuentro quizás con las puertas cerradas también? ¿Me encuentro quizás con miedo? Bueno, Cristo viene a liberarme de todo eso. Sigo siendo esclavo del pecado, esclavo de esta realidad. 50 días de preparación y por supuesto que nos empezamos a preparar aquel miércoles de ceniza. ¿Recuerdan? Donde recibimos la señal de conversión. Quiero cambiar de vida y empiezo a ejercitar
mi alma, ¿cómo estoy parado hoy? Cristo tiene esa hermosa, es Dios, y tiene ese hermoso regalo para nosotros, de cambiar en un instante la tristeza, la cerrazón, en alegría y en paz. En un instante. ¿Sí? Estaban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Inmediatamente se le aparece Jesús y le dice, la paz. ¿Sí? Los discípulos se llenan de alegría. ¿Y saben qué le dice Jesús de nuevo? La paz, otra vez, esté con ustedes. ¿Saben cómo comenzamos la misa? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la paz. En la mitad de la misa, la paz. Termina la misa, pueden ir en paz. Cuando salgo de acá, ¿salgo con paz o salgo igual como entré? Cuando termina la misa que ustedes la están siguiendo de sus hogares, ¿cómo está la relación en la familia, en la casa? ¿Termina con esta paz o sigue de la misma manera? Recordemos entonces esta hermosa carta del profeta Jeremías. Yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. El pecado es lo que nos quita la paz. Vamos a pedirle a Dios esa gracia, que inscriba nuevamente con los dones del Espíritu Santo y selle esa alianza. Por eso las confirmaciones se suelen hacer en esta fecha, pues la venida del Espíritu Santo que confirma, que sella esa nueva alianza de Dios en mi corazón, que saque todas esas inmundicias que por ahí lo único que hacen en nuestro alma es guardar rencor, miedo, odios, limpie, saque todas esas asperezas y me llene de paz, de alegría, de gozo, de serenidad. Implica también nuestro querer. Implica hacer un examen de conciencia de las cosas malas que he hecho y de las cosas buenas que tengo. Las malas para limpiarlas, depurarlas, dejarla de lado para que Dios también las olvide, y las buenas para robustecerla y así poder renovar junto con el Espíritu Santo, porque somos sus instrumentos, la faz de la tierra. Vamos a pedirle a la Virgen María, la llena de gracia, quien también fue dócil al Espíritu Santo, que nos dé esa misma docilidad a cada uno de nosotros para poder vivir esta fiesta de Pentecostés. Ave María Purísima.